Artículo 640-1. Otras sanciones. El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas que mediante fraude disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 4.100 VT, incurrirá en inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio por un término de 1 a 5 años y como pena accesoria en multa de 410 a 2.000 VT. En igual sanción incurrirá quien, estando obligado a presentar declaración por impuesto sobre las ventas o retención en la fuente, no lo hiciere, valiéndose de los mismos medios, siempre que el impuesto determinado por la administración sea igual o superior a la cuantía antes señalada. Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código Penal y la que se prevé en el inciso primero de este artículo, siempre y cuando no implique lo anterior, la imposición doble de una misma pena. Cumplido el término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado inmediatamente. Artículo 640-2. Independencia de procesos. Las sanciones de que trata el artículo anterior se aplicarán con independencia de los procesos administrativos que adelante la Administración Tributaria. Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Artículo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente responsable o agente retenedor. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo o del doble del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Parágrafo 1. Cuando la declaración anual de activos en el exterior se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.5% del valor de los activos poseídos en el exterior. Si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 1% del valor de los activos en el exterior si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. En todo caso, el monto de la sanción no podrá superar el 10% del valor de los activos poseídos en el exterior. Parágrafo 2. Cuando la declaración del monotributo se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 3% del total del impuesto a cargo, sin exceder del 100% del impuesto, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 6% del total del impuesto a cargo, sin exceder
del 200% del impuesto si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. Parágrafo 3. Cuando la declaración del gravamen a los movimientos financieros se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 1% del total del impuesto a cargo sin exceder del 100% del impuesto. Si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar o al 2% del impuesto del total del impuesto a cargo sin exceder del 200% del impuesto si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. Parágrafo transitorio. Cuando la declaración de activos en el exterior de los años 2019 y anteriores se presente de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.1% del valor de los activos poseídos en el exterior si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar o al 0.2% del valor de los activos poseídos en el exterior si se presenta con posterioridad al citado emplazamiento y antes de que se profiera la respectiva resolución sanción por no declarar. En todo caso, el monto de la sanción no podrá superar el 2% del valor de los activos poseídos en el exterior. El tratamiento consagrado en el presente parágrafo transitorio será aplicable siempre y cuando el contribuyente presente la declaración de activos en el exterior de los años 2019 y anteriores y liquide y pague la sanción por extemporaneidad a más tardar el 30 de abril de 2020. Artículo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. El contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder del 200% del impuesto o retención según el caso. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 5.000 VT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingreso en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 5.000 VT cuando no existiere saldo a favor. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el cumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente retenedor o responsable. Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad a que se refiere el presente artículo. Artículo 643. Sanción por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a 1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento,
que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. 2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, a la declaración del impuesto nacional al consumo, al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste de su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 10% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso el que fuere superior. 3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior. 4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, a 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. 5. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o al impuesto nacional al carbono, al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. 6. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del gravamen a los movimientos financieros, al 5% del valor del impuesto que se ha debido pagarse. 7. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y patrimonio, al 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a su presentación. 8. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en el exterior, al 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada, o al 5% del patrimonio bruto que determine la administración tributaria por el periodo a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere superior. 9. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto a la riqueza y complementario, al 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada, o que determine la administración tributaria por el periodo a que corresponda la declaración no presentada, el que fuere superior. 10. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del monotributo a una vez y media 1.5 del valor del impuesto que ha debido pagarse. Parágrafo 1. Cuando la administración tributaria disponga solamente de una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales de este artículo, podrá aplicarla sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. Parágrafo 2. Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al 50% del valor de la sanción inicialmente impuesta por la administración tributaria, en cuyo caso el contribuyente responsable o agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. Artículo 644. Sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a 1. El 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella
cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir de que trate el artículo 685 o auto que ordene visita de inspección tributaria. 2. El 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 2. El 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. Parágrafo 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores se aumentará en una suma igual al 5% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor según el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo periodo, sin que la sanción total exceda del 100% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Parágrafo 2. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Parágrafo 3. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección no deberá incluir la sanción aquí prevista. Parágrafo 4. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la corrección de que trata el artículo 589. Artículo 645. Sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieren extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0,5% de su patrimonio líquido. Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir o auto que ordene la inspección tributaria, la sanción de que trata el inciso anterior se duplicará.